Estamos celebrando en este domingo, queridos fieles, el 14 después de Pentecostés y la festividad de la degollación de San Juan el Bautista. La misa nos dice: te rogamos, Señor, guarde siempre misericordiosamente a tu iglesia, y pues sin ti no puede sostenerse la humana naturaleza mortal, haz que tus auxilios la preserven siempre de lo nocivo y la dirijan a lo saludable. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor esperar en el Señor que esperar en los príncipes. Venid, cantemos alegres al Señor, aclamemos al Dios nuestro Salvador. Nos ponemos de pie para escucharle el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o a uno sufrirá y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque tanto les digo que no se inquieten por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. ¿No es acaso el alma más que la comida, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, cómo no siembran ni siegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de discurrir, puede añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué inquietarse por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y sin embargo yo les digo que ni Salomón con toda su gloria llegó a vestirse como uno de estos lirios. Pues si el heno del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así viste, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? No se preocupen pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Por esas cosas se afanan los paganos. Más sabe vuestro Padre Celestial de la necesidad que las necesitáis. Buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Queridos fieles, la divina providencia. Hoy podemos decir que estamos en el domingo de la confianza en Dios, en el domingo de la divina providencia. Pero estando anoche preparando el sermón, reflexionando acerca de mi propia fe y de la fe de muchas de las personas a las cuales hemos conocido en el transcurso de nuestra vida, de lo que pasa en la actualidad en la iglesia, de lo que pasa en las familias, de lo que pasa en las personas, estaba pensando cómo se habla tanto de la divina providencia, pero con tanto error de entendimiento y con tanta falta de sinceridad y disimulo por parte nuestra. ¿Que por qué digo esto? Todos decimos creer en la divina providencia, que la divina providencia se extienda a cada momento para que no nos falte casa, vestido y sustento. Todos hablamos que creemos en Dios, que esperamos en Dios, que confiamos en Dios. Pero, queridos fieles, en la mayoría, tanto de clérigos como de fieles, hay una falta de sinceridad. Hay una falta de fe verdadera en la catolicidad que nosotros profesamos. No somos sinceros, ni con nosotros mismos, mucho menos para con Dios. La divina providencia de la cual tanto se habla, pero en la que verdaderamente muy pocos confían verdaderamente.
Hay gente que confía más en el dinero que en Dios. En el Dios dinero, cuyo nombre en el Evangelio, tanto en griego como en arameo, y dice el glorioso San Agustín, también en cartaginés, su nombre es mamona, que significa dinero, riquezas. Confiamos más nosotros en el dinero que en Dios. Inclusive un católico, teniendo dinero en su bolsillo, se siente más seguro que teniendo fe en su corazón. Hay que ser sinceros con nuestra verdadera fe. ¿Por qué no vas a misa los domingos? Tengo que trabajar, si no, no como. ¿Han escuchado eso? ¿Y qué acaso no dice el Evangelio de hoy? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Son palabras de Dios. No son palabras del obispo, no son palabras de cualquier sacerdote, es palabra de Dios. Y si Dios lo dice, es porque así es. Busquen primeramente el reino de Dios, su salvación, la justicia del cielo, el cumplir con sus obligaciones, tanto de Estado como religiosas, y todo lo demás se les dará por añadidura. ¿Quién cree en eso? Díganme, ¿quién cree en eso sinceramente? Confían más en su juventud que en la fuerza de la divina providencia. No voy a misa porque me voy a infectar. Oye, ¿te vas a encerrar cuántos meses? Soy fuerte, por lo tanto a mí no me puede pasar nada. Sí te puede pasar. Sí te puede pasar. Nuestra confianza no reside ni en la carne ni en la sangre, ni en los hombres. Maldito el hombre que se confía en el hombre. Maldito el hombre que se confía en sí mismo, en sus propias cualidades, en su propia juventud, en su propia fuerza. Nuestra confianza nos viene de Dios. ¿Quién confía en Dios? Confiamos más en la acción visible de los hombres que en el influjo suave pero poderoso de Dios en nuestra vida. ¿Quién confía en que todas las cosas que pasen, inclusive los cabellos de nuestra cabeza, están contados por el mismísimo y poderoso Dios? Y que no se cae una hoja de un árbol sin que Dios así lo quiera. Entonces, ¿por qué atribuyes a la maldad de los hombres, a la destreza del médico tu salud? ¿Por qué atribuyes al error de una persona, a la malicia de una persona, tu mala suerte? Todo lo que pasa, bueno o aparentemente malo, es obra de la divina providencia. El problema es que no la entiendes, el problema es que no la crees, el problema es que no tienes esa fe. Todo sirve para los que aman a Dios, todo sirve para los que creen en Dios. Y los que tienen una fe viva, una fe activa, una fe no impuesta, saben que todo lo que pasa, la salida del sol, ese acontecimiento bueno, ese acontecimiento adverso, todo es obra de la divina providencia. Y la providencia es buena, es la bondad misma, que siempre quiere la bondad para con sus hijos. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿qué hará vuestro Padre Celestial? Palabra de Dios también. Si nosotros, siendo como somos, erráticos, imperfectos, sabemos dar cosas buenas a los hijos, y yo sé que un buen padre no abandonaría a su hijo
Ni en comida, ni en vestido, ni en el frío, ni en el calor, ni en el estío, ni en la nieve. ¿Creen ustedes que nuestro Padre Celestial, que es la bondad misma, el poder mismo, nos abandonaría a nosotros? Pero no creemos en la divina providencia. Tenemos más confianza nosotros en nuestras propias cualidades para salir adelante que en la ayuda efectiva de Dios. Hay que hacer una reflexión, hay que hacer una introspección de cómo es mi fe. A veces inclusive tenemos más confianza. Oigan lo que les voy a decir porque necesito que lo reflexionen. En la casualidad, en el acaso, inclusive en la suerte, y atribuyen todo a la suerte, cuando las cosas les van bien, cuando las cosas les van mal. Qué mala suerte me pasó esto, qué buena suerte me gané esto. Católicos, puedes hablar de suerte cuando tienes un Padre que te cuida, que manda a uno de sus ángeles cuando es creado un ser humano, que está pendiente de ti, que murió por ti, que es omnipotente, que es todo bondad. ¿Crees que es suerte lo que te pasa? ¿En serio crees que lo que te pasa es suerte, es casualidad, es obra del acaso? Efectivamente, queridos fieles, no somos sinceros con nuestra fe. No somos sinceros en confiar en la divina providencia. Porque es fácil esperar en la divina providencia. Va nueva reflexión. Necesito que reflexionen estas palabras. Es fácil esperar en la divina providencia cuando no faltan los medios humanos para salir adelante en un problema. ¿Sí o no? No es difícil. Perdón, dije fácil. No es difícil esperar en la divina providencia. Es muy fácil esperar en ella. Cuando cuento con dinero, cuando cuento con salud, cuando cuento con amigos, cuando cuento con cualidades, es fácil confiar en Dios. ¿Qué tal cuando no se cuenta con nada de eso? ¿Sigues confiando de la misma manera en Dios? Cuando faltan estas cosas o cuando falta alguna de ellas, solo hay desesperación en las personas. Me quedé sin trabajo. Confía en la divina providencia. Confiar en la divina providencia. Me quedé sin trabajo, te estoy diciendo. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir el día de mañana? ¿Qué va a pasar si nos enfermamos? ¿Qué va a pasar si...? Y es una desesperación en esa persona. No confía en Dios, no confía en Dios. Cualquier capitán es bueno cuando la mar está tranquila. Pero cuando la mar se agita, allí es donde se conoce el verdadero capitán. Cuando no tenemos ningún problema en nuestra vida, somos buenos católicos, creemos en Dios, decimos creer en la divina providencia, decimos confiar en Dios. Pero cuando las cosas no van bien, cuando las cosas inclusive no solamente van bien, sino que son adversas, entonces nuestra fe se apaga, entonces nuestra fe tropieza, entonces nuestra fe desaparece. Y es que no teníamos una fe. Es que éramos no sinceros con nuestra fe. Es que tenemos solamente impuesto el nombre de católicos. Pero queridos fieles, para ser católico se requiere ser un hombre muy hombre y una mujer muy mujer. No cualquiera es católico de verdad. No cualquiera. Todos podemos ser católicos cuando todo va bien. Pero cuando las cosas van mal, cuando todo está negro, cuando está la enfermedad, allí es donde se demuestra el verdadero católico, el verdadero temple de un cristiano. Es fácil hablar de la divina providencia cuando hay salud, ¿a poco no? Yo creo en Dios, yo amo a Dios.
Pero cuando esta falta, solamente hay quejas y sufrimiento. Dios me ha abandonado. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Oye, pero en la salud deseas creer en Dios, amar a Dios, confiar en Dios. Ahora que Dios está probando tu fe, está poniendo en práctica tu fe, es cuando la debes de sacar a brote. Se hunde la barca cuando ya no hay salud. Y es una de quejumbres, y es una de desesperaciones, es una de gritar en el sufrimiento. Eso lo estoy reflexionando yo mismo. Anoche mismo me puse a prueba mi fe. Cada quien, buen católico, cuando no pasa nada malo y cuando las cosas van mal, sigue siendo buen católico, sigue siendo confiado en Dios, sigues confiando en tu Señor y tu Dios, en tu Padre que está en los cielos, que hace brotar hierba en el campo tan hermosa y que no deja sin comer a los pájaros. ¿No acaso vales tú más que los mismos pájaros? Y si a ellos Dios no los deja sin alimento, y si a los lirios del campo no los deja de vestir tan hermosamente, ¿por qué tú dudas? ¿Porque no tienes fe? ¿O porque tu fe es impuesta? ¿O porque tu fe no es verdadera? ¿O porque no has acrecentado tu fe? Es fácil seguir adelante y caminar hacia adelante, queridos fieles, asegurando que vamos de la mano de Dios, cuando nuestros ojos tienen luz. Pero cuando todo es oscuridad, nos quedamos parados e inactivos por el miedo. La Santa Iglesia está sufriendo. Ya no hay cardenales, no podemos elegir un papa, no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. Ya prohibieron la misa en latín, ya pasó esto, ya pasó aquello otro. El miedo, falta de confianza en la divina providencia, los paraliza. Se quedan encerrados, se quedan inactivos, se quedan inermes, sabiendo que si aún el día de mañana se había de acabar el mundo, nosotros tendríamos que seguir luchando, no solo por permanecer católicos, sino para qué hacer que el reino de Cristo se implante en los corazones, en las familias, en los estados, en los países. Si nosotros supiéramos que el día de mañana se había de acabar el mundo, aún el día de hoy, usted, papá, tendría que seguir siendo un buen papá. Usted, mamá, tendría que seguir siendo una buena mamá. Usted, católico, tendría que seguir siendo un buen católico. Usted, obispo, tendría que seguir predicando, enseñando. Haciendo que el reino de Cristo se establezca en los corazones, aun cuando se fuera a acabar el mundo el día de mañana. El miedo nos paraliza, ¿por qué? Porque no tenemos confianza en la divina providencia, que lo mueve todo, que todo es un engranaje, que mientras el hombre se asusta como una pobre criaturilla llena de miedo, Dios se sonríe y les dice: confía en mí. Cuando Pedro vio que Cristo venía caminando sobre las aguas, se emocionó. Estando viendo a Cristo de frente, se emocionó. Saltó de la barca Pedro y empezó a caminar por las aguas al encuentro de Cristo. Pero de repente volteó a su alrededor y todo estaba oscuro. Y las olas empezaban a moverse de un lado a otro y Pedro dudó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se empezó a hundir. Entonces, allegándose nuestro Señor hacia él, lo tomó de la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos nosotros que todo está oscuro a nuestro alrededor. Vemos que la fe se está extinguiendo. Vemos que los mismos católicos se están acabando.
Vemos que los mismos ministros de Dios cada vez somos menos. Vemos que la malicia va creciendo en el mundo y entonces nos paraliza nuestro temor. Y no confiamos nosotros en Dios, hombres de poca fe. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué acaso no este mundo lo hizo Dios? ¿Qué acaso no somos unas criaturillas de Dios? ¿Qué acaso no Dios es todopoderoso? Pero Dios espera nuestra fe, Dios espera nuestra confianza, que en la mayoría de los casos, hablo incluso de los mismos religiosos, la tenemos solamente como una farsa, la tenemos solamente medio impuesta. Y es un modus vivendi. En vez de ser algo que verdaderamente sea el motor de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, hasta el fin de nuestra vida. Es fácil decir, queridos fieles, que estaremos bien, que el futuro será mejor, que Dios nos ayudará. ¿Cuántas veces no habremos escuchado estas frases? Es fácil decirlo cuando tenemos amigos, cuando tenemos salud, cuando tenemos una cuenta en el banco, cuando tenemos juventud, cuando tenemos parientes, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos quien nos estime y que si algo nos pasa nos echará la mano. Es fácil decir que tendremos un futuro mejor. Pero cuando estas cosas faltan, ¿seguirían teniendo la misma fe? Si se quedaran sin trabajo, si se enfermaran, si no tuvieran juventud, si nadie los ayudara, si nadie les tendiera la mano, ¿seguirían teniendo confianza en Dios? Esa es mi pregunta que me hago a mí mismo y que les hago a ustedes. Porque es muy fácil confiar, insisto, cuando hay cualidades, cuando hay dinero, cuando hay amigos, cuando hay parientes, cuando hay alguien que nos ame, que nos estime, que nos tienda la mano. Y cuando no lo hay, ¿sigues confiando en Dios? Vuelvo a insistir, ¿sigues confiando en Dios? Hágase una reflexión. ¿Qué tanto cree en Dios? ¿Qué tanto siente de Dios? ¿Qué tanto usted confía en Dios? Porque confiar en la divina providencia, queridos fieles, cuando en verdad falta todo eso es verdaderamente tener fe. Y no la caricatura de católicos que hay en la actualidad. Es la verdadera confianza, la verdadera fe en la divina providencia. No solamente hay que esperar en Dios, hay que, insisto, la palabra es confiar en Dios y en su bondad para con nosotros. Creer en Dios, creer en la divina providencia es dar un salto de fe, sabiendo que Dios mandará a sus ángeles para que no tropiece mi pie con alguna piedra. Creer en Dios es sin tener nada que humanamente hablando me diga que todo va a estar bien. Confiar en mi Padre Dios, que todo va a estar bien. Como cuando yo le pregunto a un chiquillo, ¿qué comerás tú el día de mañana? No lo sé. Pregúntele a mi padre. ¿No tienes miedo que vas a comer el día de mañana? No. Pregúntele a mi papá. Por eso Jesucristo lo dijo, si no se vuelven como niños, no entraréis en el reino de los cielos, porque el niño se confía de una manera tan hermosa, tan completa, tan absoluta, en los brazos de sus padres. Pregúntenle a los niños, ellos les van a enseñar. Oye, ¿qué te vas a poner el día de mañana? Pregúntele a mi mamá. ¿Qué vas a comer el día de mañana? No sé qué me hará mi madre para comer el día de mañana. Oye, ¿y si alguien viene y te quiere golpear? Le digo a mi papá que me defienda. ¿Han escuchado eso? Válgame cómo nuestros hijos nos enseñan esa confianza en la paternidad. Y es por eso que Dios dijo, cuando le recen a Dios de aquí en adelante, no le recen de otra manera más que de esta.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad porque es poderosa, hágase tu voluntad porque nada se resiste a ella. Así como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. ¿Creemos eso? ¿Creemos eso? ¿Tenemos la confianza en Dios y en la divina providencia como un niño tiene la confianza en su padre? ¿Como un niño tiene la confianza en su madre? ¿O tenemos una fe impuesta? Una farsa de fe, una caricatura de fe. El confiar en la divina providencia es dar un salto de fe, insisto, sabiendo que Dios me va a agarrar. No son unas palabrillas cursis, falsas, ineficaces, que normalmente nosotros decimos cuando hablamos de Dios y de la divina providencia. El tener fe no es cualquier cosa. Cualquiera dice que tiene fe, pero ¿verdaderamente tiene usted fe? Esa es mi pregunta. Confiar en que estoy protegido en el futuro, pero sin saltarme a la pasividad de realizar lo que me corresponde, eso es verdadera fe, queridos fieles. Confiar y poner en sus manos, en las manos de mi Dios, mi futuro, sin preocupación, pero sí con ocupación, de las cosas que a mí me corresponden, esa es una fe verdadera. Confiar a Él mi salud, cumpliendo con mis obligaciones de Estado y mis obligaciones religiosas, sin fallar a ellas por miedo, con un cuidado prudencial, eso es una verdadera fe. Este salto de fe, queridos fieles, que es una locura para el mundo, lo que yo estoy diciendo, el mundo no me lo va a entender. Es una locura para el mundo. Esta seguridad sobrehumana en la providencia divina solo la consiguen los verdaderos creyentes, cuya fe no es una farsa, cuya práctica no es un ropaje que se cambia de acuerdo a las circunstancias. Para algunos la fe es eso. Tengo fe cuando me conviene y cuando ya no me conviene, ya no tengo fe. No voy a cumplir con mis obligaciones. ¿Por qué? Por miedo. Pero cuando necesito de Dios, sí voy a cumplirlas. Nuestra fe se cambia conforme a las circunstancias y eso no es correcto. La fe verdadera y la confianza en la divina providencia deben de ser siempre las mismas, inmutables, y debe de ir acrecentándose continuamente. Dirá alguno de ustedes, pero Padre, ¿cómo hacer esto? Pidiéndoselo a Dios. Primeramente a ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué tanta fe tengo? Si todo me faltara, ¿seguiría confiando en Dios? Si la respuesta sincera, verdadera es no, entonces tengo que pedirle a Dios mucha más fe. Tengo que empezar a practicar más mi fe. Queridos fieles, que la teología, la doctrina, a diferencia de aquellos teologuillos de pacotilla, a diferencia de aquellos jovencillos que se leen unos cuantos artículos y creen saber más que los sacerdotes y obispos, la teología no se aprende, la teología se medita, la teología se impregna, la teología se vive. La doctrina católica se hace parte de nuestra vida, no permanece aquí la doctrina. La doctrina tiene que permanecer aquí y tiene que permanecer en mis pies y tiene que permanecer en mi corazón. Esa es la diferencia de un teologuillo de pacotilla a un verdadero teólogo. La fe verdadera, la doctrina verdadera que nosotros profesamos, que es la fe católica, apostólica y romana, no se aprende solamente de los libros, se aprende con la meditación diaria de cada mañana,
se aprende con la consideración de las verdades divinas, se aprende con el sacrificio, se aprende con la consideración, se aprende con la práctica, no con leer algunos libros, no con leer algunos artículos. La fe católica no es algo que esté simplemente en los libros, en los cuadernos. La verdadera fe católica se tiene que vivir en las manos y en los pies, creer con el corazón, y tiene que ser entregada hasta en la sangre. La teología no está en los libros, no se aprende solamente en los libros. La teología se medita, se vive, se siente, se cree, para que pueda tener un efecto verdadero en nuestra vida. Vuélvole a preguntar, ¿tiene usted confianza en Dios? Esa va a ser la pregunta de esta semana. Porque vuelvo a insistir, todos creemos tener confianza en la divina providencia, pero ¿en realidad la tenemos? ¿En verdad confiamos en Dios o confiamos más en lo que vemos? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.